Mm, Vamos a esperar un minutito para tomar lista. Ok. Alonso Torres Nayeli. Presente. Arroyo Muñoz Hugo. Presente. Castillo Hernández Ana Rocío. No está. Castillo Vázquez Estefanía. Presente. Creo que se está conectando Rocío también, ¿verdad? Ok. Del Ángel Dalirio. Presente. Frías Tobar Daniel. No está. Gel Martínez José Israel. Presente, maestra. Ok. Isaías Delgado Emanuel. Presente. Y Medina Guzmán José Emanuel. Presente, maestra. Maestra, acabo de llegar yo. Sí, ya te puse tu asistencia, Rocío. Gracias. Sí. Ok, bueno. Vamos a iniciar. ¿Cómo les fue con la tarea del mapa? Bien. ¿No salieron dudas? Ok. Bueno, pues entonces ese ejercicio era como para que ustedes repasaran un poco pues lo que habíamos revisado en la semana pasada. Algunos ya se los revisé, ya les contesté y ahorita en la tarde me pongo a revisar los que faltan, pero los que vi pues estaban bien hechos, ¿verdad? Bastante completos. Entonces pues vamos a seguir con la segunda parte de este primer bloque o unidad que se llama bioenergética. Entonces algunos de estos conceptos los vimos ya en el inicio del curso, pero más básico. Digamos que ahora ya vamos a verlo un poquito más a fondo para entender la función del ATP. Digamos que ahorita lo que nos vamos a enfocar es que ustedes entiendan por qué el ATP, digo, ya vimos que tiene esos enlaces de alta energía, pero ver más a fondo cómo funciona, por qué es que tiene esta relevancia para la energía de la célula. Entonces, la bioenergética también se le llama termodinámica bioquímica. ¿Alguno de ustedes ha llevado algún curso de termodinámica? No. No, ni siquiera El saben. semestre pasado vimos algo parecido en química. Ok, Pues vieron sí. algo parecido, de energías y cosas así. Bueno, entonces, digamos que a esto lo que se refiere es los cambios de energía que van acompañando a las reacciones bioquímicas, ¿verdad? Como ya vimos al inicio, pues hablábamos de que las reacciones bioquímicas podían ser de catabolismo o de anabolismo y que en ambos casos había ahí un involucramiento de energía. Entonces, la bioenergética, pues de eso trata, de ver qué función tiene esa energía, qué cambios hay en la energía cuando ocurren las reacciones de las células, o sea, bioquímicas. Y aquí yo les pongo dos imágenes. Esta es una persona pues con obesidad y del otro lado es pues unas piernas muy delgaditas, alcanzamos a ver como de un niño, ¿verdad? Que no come, me imagino. Entonces, estos son pues dos realidades en el mundo que vivimos, ¿verdad? Donde tenemos en un extremo gente que tiene pues mucha grasa en su cuerpo, o sea, demasiada grasa, ¿verdad? ¿Y esto por qué se da? Pues principalmente por una ingesta exagerada de alimentos, ¿verdad? O sea, se come demasiado, se come más de lo que se consume. Entonces es una ingesta muy elevada de alimentos y
un sedentarismo, ¿verdad? De no hacer nada de ejercicio, no caminar, etc. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues precisamente como les digo, bueno, se come mucho y no se gasta esta energía. Entonces, los alimentos que consumimos, no sé si alguna vez se han fijado en las etiquetas, pero siempre nos dice las calorías o kilocalorías que tiene cada alimento. Entonces, esas kilocalorías o calorías, lo que nos están expresando es, si tú consumes ese alimento, te lo comes, esa es la cantidad de energía que este alimento te está dando. Las calorías son una unidad de energía calorífica. Entonces, nuestro cuerpo necesita, pues, ese combustible, digamos, para que podamos caminar, para que podamos pensar, movernos. Todas las acciones que hacemos en el día a día necesitamos esas kilocalorías. ¿Qué pasa cuando comemos demasiadas y no hacemos la actividad suficiente para consumirlas? Pues empezamos a engordar y puede llegar a un caso así de extremo, ¿verdad? Este sería en una de las vertientes. Pero tenemos la otra situación, que es la del lado derecho, donde hay lugares donde hay tanta pobreza que pues ni siquiera hay disponibilidad de alimentos o no hay pues recursos para comprar alimentos. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Pues hay gente que no puede comer. O sea, imagínense comer a lo mejor una vez a la semana o comer pues mucho menos de lo que tu cuerpo necesita para sus funciones vitales. Ni siquiera para correr, ni siquiera para pensar demasiado. O sea, simplemente para respirar, para que nuestro corazón esté latiendo, necesitamos energía. Entonces, en estos casos de hambruna, como estas piernitas que aquí alcanzamos a ver, pues es alguien que no tiene pues, el requerimiento de calorías necesario para siquiera pues, poder hacer estas acciones que les menciono. Entonces, digamos que en esos casos, lo que empieza a hacer el cuerpo es que dice, pues es que yo no estoy recibiendo el alimento que necesito, no tengo ese aporte de calorías, y lo que empieza a hacer nuestro cuerpo es a cortar, digamos, las moléculas de nuestro propio organismo, ¿verdad? Entonces empieza a catabolizar el músculo, la poquita grasa que puedas tener en algunos de tus tejidos, y entonces empieza como a comer a sí mismo, digamos. Y es algo que pues puede llevarte incluso a la muerte. Entonces tenemos esas dos variantes, ¿verdad? Cuando consumimos más de lo que necesitamos y empezamos a acumular en forma de grasa, y cuando ni siquiera estamos consumiendo pues nada, y entonces el cuerpo empieza a autoconsumirse porque pues tiene que respirar, tiene que latir el corazón, tiene que tener todas estas funciones básicas para que esté vivo. Entonces, digamos que pues aquí vemos cómo está ya aplicado este concepto de bioenergética a nuestro día a día, ¿verdad? Nosotros vivimos en la cultura de estar a dieta y de hacer ejercicio y de ser fitness y no sé qué, por lo mismo, porque es tener un balance nutricional, o sea, de lo que estás consumiendo, con lo que consumes, perdón, con lo que utilizas en tu energía, en tus movimientos, haciendo ejercicio, en tu día a día, y entonces así pues mantenerte en tu peso, digamos. Ya los extremos pues serían estas dos situaciones que les acabo de comentar. Y para hablar de energía pues esta energía que se está ahí transfiriendo en las células por medio de estas reacciones bioquímicas, hay que hablar de la energía libre de Gibbs. En el curso que me mencionan de química, ¿llegaron a ver este concepto de energía libre de Gibbs? No, que yo recuerde. ¿No lo recuerdo? No llevamos eso. Bueno, entonces lo vamos a ver por primera vez. Voy a intentar explicarlo pues de una forma sencilla, ¿verdad? No es necesario que nos aprendamos todas estas fórmulas, que va a salir una que otra formulita. Aquí nada más es como entender el fundamento para que entonces veamos qué es lo que pasa en las reacciones, ¿verdad? Pero bueno, la energía libre de Gibbs se le llama así por Gibbs, fue una persona que pues describió esto. Y bueno, el cambio de energía libre de Gibbs, que se representa como este delta G, es, digamos, la cantidad de energía que tiene un sistema que va a estar disponible para hacer un trabajo. Entonces, todos los sistemas, ya sea un sistema inanimado, como, no sé, puede ser cuando estás hirviendo agua o una situación así, como las células, que también son un sistema pequeñito, ¿verdad? Y forma ya todo el sistema completo de un organismo, pues
van a tener ahí alguna cantidad de energía que se consume, que se produce y demás, y esa energía que está libre o que está disponible para que desempeñe un trabajo se le llama energía libre de Gibbs. Entonces, ¿por qué es relevante la energía libre de Gibbs? Pues porque es la energía útil, la energía que se va a poder usar para las reacciones químicas hablando de una célula. Entonces, la energía libre va a ser igual a la energía útil. Entonces, por eso ahorita es que es importante, porque necesitamos saber cuánta energía tenemos disponible para estas reacciones químicas. Entonces, se le llama energía útil, energía libre de Gibbs, o también potencial químico. Cuando hablamos de reacciones químicas, como en este caso, en la bioquímica, se le puede llamar potencial químico. Entonces, existen algunas leyes que se llaman leyes de la termodinámica que nos establecen cómo se van a consumir estas energías, bueno, cómo se desarrolla la energía en estos sistemas. Entonces, en la primera ley de la termodinámica, lo que nos dice es que la energía total de un sistema es constante. Eso quiere decir que si yo tengo tanta cantidad de energía, digamos, en mi célula, pues ahí va a estar constante. Dentro del sistema total, esa energía no se pierde ni se gana durante cambio alguno, pero sí se puede transferir. Acuérdense, no sé si han escuchado alguna vez eso de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, la energía es la misma, puede pasar de energía química a energía calorífica, a energía eléctrica, ¿verdad? Se puede convertir en diferentes tipos de energía, pero sigue siendo la misma cantidad de energía. Y bueno, aquí esto es como el fundamento para lo que yo les platicaba al inicio. Entonces, si yo me como una rebanada de pan que dice que tiene 120 calorías, pues esa rebanada de pan tiene esa cantidad de energía disponible ahí en esa pieza de pan. Cuando yo la consumo, pues mi organismo de lo que se va a encargar es de transformar ese pan en esa cantidad de energía que dice que está ahí disponible. Y entonces la energía pues va a transformarse ya sea en calor, en energía eléctrica, en energía radiante o en energía mecánica. Calor, pues se entiende, ¿no? A lo mejor esa parte de esa energía se va para que yo alcance mi temperatura corporal normal, puede ser. Como energía eléctrica, en las células hay ciertos potenciales eléctricos que están en las membranas de la célula, entonces puede irse a esa parte. O puede ser energía mecánica, así si yo estoy moviendo mi mano, de algún lado está saliendo esa energía, entonces puede ser que esa rebanada de pan que me desayuné ya se convirtió en la energía que estoy usando para moverme. Entonces, digamos que esa es la función de los alimentos que consumimos, obtener energía, y esa energía pues la vamos a usar de diferentes maneras. ¿Cómo vamos a obtener esa energía? Pues por medio del metabolismo, que es justamente lo que estamos estudiando aquí en la bioquímica. Y en la segunda ley de la termodinámica, lo que nos explica es que para que un proceso ocurra de manera espontánea, o sea, refiriéndome a, por ejemplo, si yo tengo una reacción y quiero que ocurra esa reacción de la nada, ahí me hago referencia a esto de que sea espontáneo, ¿verdad? Entonces, para que esto sea posible, se necesita que la entropía total de un sistema aumente. ¿Qué es la entropía? La entropía es como el desorden que hay en el sistema. Si ven aquí en la imagen de la derecha, yo tengo esta primera que dice ordenado, poca entropía. Entonces, aquí hay poquita entropía. Aquí no es muy seguro que el proceso que yo quiero que ocurra de forma espontánea pueda ocurrir, porque no hay desorden, está todo muy acomodadito, no se ve como que tenga ganas de transformarse. Pero cuando aumenta la entropía y entonces hay mayor desorden o menos orden, pues ahí ya hay más entropía. Y en este tipo de sistemas, cuando hay más entropía, es más fácil que el proceso pueda ocurrir, el proceso que sea que tenga que ocurrir, ocurra de forma espontánea. Entonces, estas son como las dos variables que van a estar, digamos, involucradas en que ocurran estas reacciones químicas en las células. Primero, la energía de Gibbs, que es
como dijimos, esa energía útil, ¿verdad? Que sabemos que no se va a consumir, ni a terminar, ni se va a escapar a ningún lado, sino que se va a transformar en otra forma de energía, y que para que esas reacciones puedan ocurrir, pues la entropía del sistema tiene que ser alta, ¿verdad? No puede ser algo que sea con poca entropía. Y entonces, lo que se hace es que se relaciona tanto la energía libre de Gibbs como la entropía, que es esta, con esta fórmula, ¿verdad? Como les digo, la fórmula no es importante que ustedes se la aprendan, no les voy a poner a hacer cálculos de esto, pero ¿a qué se refiere esta fórmula? Bueno, cuando tenemos condiciones de temperatura y de presión constantes, existe esta relación, como les digo, entre la energía libre de Gibbs y la entropía o el cambio en la entropía. Y entonces esto está relacionado también con la temperatura absoluta. Esta es una fórmula muy de la termodinámica que se usa mucho cuando ves sistemas de gases, sistemas de otras cosas, pero aquí también aplica. Entonces, y esto se relaciona por medio de este delta H. Delta H se le llama cambio en la entalpía y lo que nos representa es el calor. En pocas palabras, calor. Y bueno, cuando hablamos de reacciones bioquímicas, pues delta H va a ser igual al delta E, que es el cambio total de energía interna de la reacción. Así está ya por convención. Por lo tanto, así nos quedaría la relación. Nada más esto es como el fundamento de que, para entender ahorita esta parte de las reacciones. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No los confundí demasiado? ¿Qué era la entropía? La entropía es el grado de desorden. Gracias. Aquí está. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, ya que entendemos un poco esto de qué es la energía libre de Gibbs, quiero que revisemos nuevamente lo de las reacciones exergónicas y endergónicas. ¿Alguien se acuerda cuándo revisamos esto? ¿Con qué otro concepto lo relacionamos? Era con lo de anabolismo y catabolismo. Exacto, con anabolismo y catabolismo. ¿Cuándo era que tenía una reacción exergónica? ¿En qué tipo de procesos la encontrábamos? Era cuando las moléculas de estar, de estar juntas se separan. Ajá. Y la exergónica es cuando es al revés, o sea que de estar separadas se juntan. ¿La exergónica o la endergónica? La endergónica, la primera, era cuando estaban separadas y se juntan. Y la exergónica es cuando estaban juntas y se separan. Ok. Exergónica cuando estaban juntas y se separan. Uh-huh. Sí, muy bien. Se degradan, mejor dicho. Se degrada, ¿verdad? La exergónica, al inicio, cuando vimos la parte de catabolismo y anabolismo, dijimos, en el catabolismo, lo que ocurre es que yo tengo una molécula grande y se rompe, ¿verdad? Se rompen moléculas más pequeñitas, entonces paso de una molécula grandota a una más pequeña. En ese proceso de catabolismo también hay una liberación de energía. Y a esas reacciones se les llama reacciones exergónicas. El anabolismo es lo contrario. En el anabolismo yo tengo dos moléculas chiquitas, por ejemplo, sufren la reacción, se unen y ahora ya tengo una molécula más grande. Para que ocurra esta reacción de anabolismo, yo necesito energía. Entonces se llama reacción endergónica. Ahorita vamos a ver un poco más sobre esto. Entonces, las reacciones exergónicas, como ya habíamos visto, pues es cuando hay una liberación de energía. Entonces, aquí si vemos la gráfica, tenemos graficada la energía libre de Gibbs, que es esa delta G que revisamos, y el tiempo. Aquí yo tengo mis reactivos. Entonces, naturalmente, los reactivos, que puede ser, por ejemplo, esas moléculas que les comenté de la rebanada de pan que me comí, la energía de los reactivos está aquí, ¿verdad? Ocurre la reacción, acuérdense que ahí puede ser que esté involucrada una enzima con sus coenzimas y demás.
y se alcanza una energía máxima, que es cuando está ocurriendo la reacción. Esa es la energía de activación, que no, creo que se las mencioné, ¿verdad? Una vez que se alcanza la energía de activación, ahora sí se van a formar los productos. Los productos tienen más o menos energía que los reactivos. ¿Están más arriba o más abajo? Más Abajo. abajo. Están más abajo. Entonces, eso significa que su energía es más chiquita que la de los reactivos, porque está más abajo. Entonces, aquí podemos decir la energía es de 1 y acá la energía es de 4. Entonces, los productos, su energía propia de las moléculas de los productos es de 1 y la de los reactivos era de 4. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia? Si yo tenía 4 para los reactivos y en los productos solo tengo de 1, pues ¿dónde quedan esas 3 calorías, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de calorías. Bueno, pues ahí es donde vamos a ver que se libera esa energía. Entonces, perdón, se está liberando la energía. Y esto significa que el delta G es menor a 0. ¿Por qué sería menor a 0? La energía de los productos menos la energía de los reactivos. Vamos a hacer el ejercicio. Si yo sé, déjenme lo escribo. Entonces, el delta G lo vamos a poner como la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Ya les dije, la de los productos digamos que era de 1, ¿verdad? Y la de los reactivos de 4. ¿Cuánto me da 1 menos 4? Menos 3. Menos 3, ¿verdad? Entonces, este delta G es menor a 0. ¿Están de acuerdo? Delta G es menor a 0 y por lo tanto, cuando yo vea que el delta G es menor a 0, significa que la reacción está liberando energía y por lo tanto es una reacción exergónica. Entonces, eso es lo que quería que entendiéramos. Si alguna vez en algún problema o en algo que les pueda poner yo quizá en un examen, yo les digo, miren, esta es la reacción, este es el delta G de la reacción. Si yo les digo el delta G es de menos 8, ustedes inmediatamente pueden decir, entonces es una reacción exergónica. ¿Por qué? Porque como es de menos 8, el delta G es negativo, eso significa que se está liberando energía. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Sí. Bueno. Y bueno, además, este delta G, ¿qué otra información nos da? El signo nos va a decir si es exergónica. Si es negativo, yo ya sé inmediatamente que es exergónica la reacción. Pero además, si el delta G es de gran magnitud, o sea, yo ahorita les puse un ejemplo de menos 3, pero si el delta G fuera de, digamos, de menos 4000, por ejemplo. Si tiene una magnitud muy grande ese número, o es un número grandote, entonces significa que la reacción avanza hasta casi que se completa completamente la reacción. O sea, todos los reactivos que yo tenga se convierten en productos. A eso me refiero. Y cuando eso ocurre, diríamos que la reacción es irreversible. Entonces, imaginemos que yo en el examen les pongo, tiene un delta G de menos 4000. ¿Qué información me podrían dar ustedes sobre esa reacción? ¿Es exergónica o endergónica? Exergónica y es irreversible. Okay. Es exergónica y sería irreversible, ¿verdad? Es un número grandote, entonces todos los reactivos se convierten en productos y así se queda. No es algo que esté ocurriendo en ambos sentidos, todo ocurre en sentido reactivo, producto. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, ninguna. Okay. ¿Puedo borrar las anotaciones que les puse aquí? ¿Sí? Continuemos. Bueno, entonces estas son las reacciones exergónicas que ya revisamos. Ahora vamos a ver la reacción
endergónica. Pues ya vimos, si es exergónica, el delta G es negativo. Entonces, ¿cómo creen que será el delta G para que sea endergónica? Mayor de 0. Mayor de 0, o sea, que sea un número positivo. Entonces, si el delta G es positivo, significa que hay una ganancia de energía y por lo tanto la reacción es endergónica. Vamos a explicar por qué. Aquí tenemos los reactivos. Acuérdense, los reactivos, por cómo están sus enlaces, tienen cierta energía útil, que es la energía libre de Gibbs. Entonces, aquí está la energía de esos reactivos. Se añade la energía necesaria para que se alcance esa energía de activación. Y al igual que en el ejemplo anterior, una vez que se logra la energía de activación, se convierte a productos. Pero en este tipo de reacciones lo que vemos es que la energía de los reactivos es más pequeña, es menor que la de los productos, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí la energía, de los reactivos, supongamos que en este caso es de 2. Vamos a decir que esta tiene una energía de 2 y esta tiene una energía de 10, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera conocer el delta G, ¿cómo me quedaría? La energía de los productos menos la de los reactivos. ¿Cómo queda esa operación? Sería positivo. Exacto, ¿verdad? Quedaría 10 menos 2 y eso pues me da 8. Entonces, ese delta G es mayor a 0. ¿Por qué? Porque la energía de los reactivos es más pequeña que la de los productos. Entonces, pues nos da que el delta G es mayor a 0, porque es de 8. Y entonces, cuando ustedes vean un delta G positivo, inmediatamente me pueden decir que se trata de una reacción endergónica. Además, lo mismo acá. Si ustedes identifican que la magnitud del delta G es grande, o sea, si ahora les digo, este delta G es de 10,000, es un número grande, ¿verdad? Entonces, si igual delta G es de gran magnitud y con ese signo positivo, ¿qué es lo que nos indica? Que el sistema es estable. O sea, que no hay mucha posibilidad o no habrá tendencia a que ocurra una reacción. O sea, el sistema está muy bien así como está, entonces no existe pues una tendencia a que se dé la reacción. O contrario a lo que veíamos cuando el delta G era negativo y grandote, que ahí es donde va a ocurrir la reacción hasta que se complete, o sea, se terminen los reactivos por completo de manera irreversible. Acá un delta G muy grande nos indicaría poca tendencia a que se dé la reacción. ¿Está claro? Sí. Sí, ya entendí. Sí. Ok. ¿Puedo borrar mis anotaciones? Sí, sin problema. Sí. Gracias. Continuemos. Entonces ya vimos qué pasa si delta G es menor a 0, si delta G es mayor a 0, pero ¿qué pasará si delta G es igual a 0? O sea, que la energía de los reactivos fuera igual que la de los productos. Bueno, cuando eso ocurre, el sistema está en equilibrio, o sea, no hay un cambio neto, digamos. Entonces, normalmente eso no ocurre, ¿verdad? Sino que para que se logre este equilibrio, pues más bien siempre vamos a tener reacciones exergónicas o endergónicas, porque si no, pues, ¿qué estudiaríamos en la bioquímica, verdad? De que están ocurriendo reacciones, están ocurriendo. Entonces, no es común encontrar un delta G de 0 en bioquímica. Quizá en otros sistemas de otras materias sí, pero en bioquímica, pues no. Ok, entonces vamos a ver ahora cómo, bueno, al principio yo les mencionaba que de lo que nos alimentamos, los alimentos que ingerimos, nos van a dar energía, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a usar esa energía? Como les decía, pues para varios procesos vitales, para respirar, para que nuestro corazón esté latiendo, para mantener la temperatura corporal, para movernos. Entonces, realmente todos los procesos vitales, también
para pensar, ¿verdad? Lo que está ocurriendo cuando tenemos un pensamiento, pues es que estas células que se llaman neuronas, pues están activando, ¿verdad? Están llegando impulsos nerviosos y entonces así es como generamos sentimientos, pensamientos. También las neuronas son las encargadas de controlar nuestros movimientos y todo eso está mediado por procesos donde se utiliza energía. Entonces, pues para que estos procesos vitales puedan obtener esta energía de los enlaces químicos de lo que comemos, se necesitan un acoplamiento. ¿A qué se acoplan estas reacciones? A otras reacciones oxidativas. Entonces, las reacciones oxidativas son reacciones que se acoplan para lograr obtener energía. Chicos, si pueden volverse a conectar este link para terminar la clase. Va, va, va.